Reciban un cordial saludo. Hoy nos proponemos presentarles una síntesis profunda y ordenada de los principales aspectos que definieron el pensamiento político romano, así como sus más destacados expositores. A diferencia de los griegos cuya política estaba impregnada de filosofía, el pueblo romano fue esencialmente práctico, ya que su pensamiento político no nació de la teoría abstracta, sino de la necesidad de organizar y sostener un estado funcional y duradero. Esto nos lleva al primer punto esencial, el cual es el pragmatismo político. Los romanos no se dedicaron a imaginar utopías, más bien se ocuparon de crear leyes, instituciones y estructuras diseñadas para gobernar de manera práctica y efectiva. En segundo lugar, debemos destacar la institucionalidad duradera, ya que Roma organizó su poder mediante un conjunto complejo de órganos, tales como el Senado, las magistruras, las asambleas populares y además de ello elaboró el derecho romano, un legado que aún siglos después de la caída del Imperio Romano sigue siendo la base de numerosos sistemas jurídicos modernos. Como tercer punto, también tenemos la evolución del sistema político romano. Roma fue primero una monarquía, luego fue una república hasta la colegiatividad y la participación, y más tarde un imperio centralizado. Esta transformación no fue lineal, sino que fue un reflejo de las tensiones y adaptaciones internas de su sociedad. Por otra parte, la República Romana en particular alcanzó un notable equilibrio en el poder, combinando elementos monárquicos, aristocráticos, democráticos. Este sistema mixto que vemos es admirado más tarde por Polibio y los pensadores ilustrados de esa época, los cuales intentaban evitar la concentración de poder y garantizar la estabilidad institucional. No obstante, cuando el equilibrio se rompía, Roma contaba con un mecanismo excepcional, el cual era la dictadura temporal, como vemos ahí. Esta figura otorgaba poderes extraordinarios a un solo hombre en momentos de crisis, pero con una duración limitada, como una herramienta de emergencia, no como una forma de gobierno permanente. Bueno, y continuando, pues a pesar de esto, la estructura romana no era ajena a convicciones, ya que una de las más profundas fue su carácter de sociedad esclavista, como vemos en la presentación. Esto significa que la economía se apoyaba en el trabajo de los esclavos, lo que generó desigualdades sociales severas y en ocasiones rebeliones como la de Esparco. Y bueno, esta situación al expandirse, Roma desarrolló una visión política aún mucho más ambiciosa, la cual fue la de una ciudad universal. En ella integró pueblos de distintos orígenes, respetando sus costumbres y religiones, siempre que consideraran la autoridad romana. Esto hizo posible que un orden político multicultural y relevante estable sobre varios territorios. Continuando, hablamos acerca de los expositores más importantes de esta época y uno de ellos era Marco Tulio Cicerón, quien reflexionó sobre la justicia, el derecho natural y la virtud cívica. Asimismo fue el puente entre la filosofía griega y la política romana. Por otro lado, otro gran pensador fue Polibio, que admiró la constitución mixta de Roma y la explicó como una causa de grandeza, ¿sí? Por otra parte, también encontramos a Séneca, quien desde su estoicismo
abordó la moral y la responsabilidad del poder. Y ya por último, los dos serían Tito Livio, que narró con detalle el desarrollo político romano desde la tradición y el ejemplo moral. Y Julio César, que aunque no fue un filósofo, eh, fue alguien que transformó la estructura política con sus acciones, mostrando las tensiones entre república e imperio. De igual manera debemos mencionar la importancia de la ciudadanía y el derecho. En Roma no todos eran iguales. Los ciudadanos libres tenían derechos legales y políticos, pero los esclavos y extranjeros, ellos estaban excluidos. Aún así, el concepto romano de ciudadanía jurídica sentó las bases de la noción moderna de persona legal y sujeto de derecho. Y ya como conclusión de este gran aspecto del legado romano que en la actualidad pues marca muchas pautas en la jurisdicción y en la forma en que gobernamos. Cabe mencionar que este pensamiento político romano fue menos teórico que el griego, pero muchísimo más influyente, ya como mencionaba, a largo plazo, que es lo que vemos hoy en día. Su herencia vive en nuestras instituciones, en nuestros sistemas legales y en la propia idea de la ciudadanía. Muchas gracias por ver este video. Adiós.